Una de las deidades más importantes del mundo prehispánico fue sin duda el Señor de la Lluvia, que entre los nahuas recibía el nombre de Tlaloc. Tlaloc es la deidad a la que en la antigüedad se le agradecían los alimentos, la abundancia, y se hace presente durante el verano en México. Para algunos misericordioso y para otros no tanto. Tlaloc nos muestra un carácter ambivalente, que podemos juzgar dependiendo cómo impacte la lluvia en nuestro entorno. Su nombre se compone de dos palabras náhuatl. La primera de ellas es Tlali, que se traduce como tierra, y la segunda es Octli, que hace referencia a las bebidas embriagantes como el pulque. Por lo que entonces Tlaloc se traduce como licor de la tierra, y él es el responsable tanto de lluvias como rayos, granizadas, truenos y relámpagos. Pero antes de contarte más, espero ya nos sigas en Facebook e Instagram. Y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bien, pues además de ser dador de vida y sustento del hombre, Tlaloc también nos muestra una faceta destructiva, que se hace presente cuando genera inundaciones, granizadas o le caen rayos a las personas. Tal como lo señaló Bernardino de Sahagún en su obra Historia General de las Cosas de Nueva España, cuando dice que Tlaloc causa los relámpagos y los rayos, las tempestades del agua y los peligros de los ríos y el mar. Pero Tlaloc no trabaja solo, sino que cuenta con unos ayudantes muy especiales y pequeñitos llamados Tlaloque, tal como nos cuenta Ángel María Garibay en su obra Teogonía e Historia de los Mexicanos, 3 opúsculos del siglo XVI, donde nos dice que la función de estos tlaloques es la de romper unas vasijas llenas de agua que se encuentran en el cielo para desbordar la lluvia sobre la tierra. Y el escándalo producido por todo este alboroto es lo que provoca los truenos. En las palabras del autor, este dios del agua para llover crió muchos ministros pequeños de cuerpo, los cuales están en los cuartos de la dicha casa, y tienen alcancías en que toman agua de aquellos barriñones, y unos palos en la otra mano. Y cuando el dios de la lluvia les manda, y cuando atruena, es cuando quiebran las alcancías con los palos. Y cuando viene un rayo, es de lo que tenían dentro, o parte de la alcancía. Los principales tlaloques son 4: Opochtli, Napatecutli, Yauqueme y Tomiyautecutli. Opochtli se traduce como zurdo y se relaciona con el norte. Napatecutli se traduce como 4 veces señor y se relaciona con el este. Yauqueme se traduce como vestido de pericón y se relaciona con el oeste. Y Tomiyautecutli se traduce como nuestro señor de las espigas y se relaciona con el sur. Para identificar a Tlaloc basta con recordar sus 5 características principales. La primera de ellas, unas anteojeras que se componen de unas serpientes entrelazadas y que rematan en las fauces de Tlaloc. La segunda es su pronunciado labio superior, que algunos autores han dicho que representa la entrada al inframundo. La tercera es su cara pintada de negro, azul y a veces verde, que nos recuerda los colores del agua. La cuarta es el estandarte de oro que lleva en una de sus manos en forma de serpiente y que representa los relámpagos y los truenos. Y la quinta es su cuerpo moteado o manchado, que nos recuerda las gotas de lluvia. Por cierto, Tlaloc tenía 3 celebraciones en su honor: Atlcahualo, Tozostontli y Atemostli. La primera, Atlcahualo, consistía en vestir a los niños como Tlaloc o tlaloques y los adornaban con plumas y flores. La segunda, Tozostontli, era una ceremonia para ofrendar alimentos en las cuevas. Y la tercera era Atemostli, una fiesta en la que se elaboraban estatuas y figuritas con semillas que representaban a Tlaloc. También a sus tlaloques, y estas eran una ofrenda para agradecer por los alimentos brindados durante el año. Y si te preguntabas si Tlaloc tenía algún sitio sagrado en especial en la antigüedad, pues sí, y aún existe, aún lo pueden visitar, aunque ya está en ruinas, y es el Monte Tlaloc, o como lo llamaban anteriormente, Tlalocan Altepetl, que es una de las cumbres más altas en México, pues tiene 4.121 metros de altura sobre el nivel del mar. Y por si fuera poco, Tlaloc creó un paraíso para todos aquellos que fallecen a causa de su trabajo, y este se llama Tlalocan. En él las almas pueden descansar en paz bajo la protección del Señor de la Lluvia y alimentándose de los frutos de este paraíso siempre verde. Como puedes ver, Tlaloc es una deidad muy bondadosa, tanto en nuestra vida como después de la muerte. Así que no nos queda más que agradecerle por la lluvia. Yo soy Shu y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.